Muy buenas noches, un gusto saludarles en el día lunes 23 de marzo de 2020. Estamos comenzando una nueva entrega de Hechos Emisión Estelar. De última hora les confirmamos, El Salvador tiene 2 casos más ya confirmados de coronavirus, con los que estarían sumando 5. Le vamos a presentar detalles de lo que está ocurriendo en una conferencia que está dando en este momento el Gabinete de Salud Ampliado. Así comenzamos, Rosana. Así es, así comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Vamos rápidamente con nuestros titulares. ACACU-DRL, la cooperativa que mejora tu vida, presenta los titulares de Noticiero Hechos. ACACU-DRL, alcanza tus sueños y mejora tu vida. Vamos a ser contundentes en aplicar la ley a aquellos que irrespeten el régimen de emergencia, que irrespeten las normas dictadas por autoridad competente y pongan en riesgo la salud de los salvadoreños. Fiscal General llega a la Asamblea Legislativa para aclarar las restricciones a la movilidad de los salvadoreños. A nivel nacional, más de 400 personas han sido retenidas por no cumplir la cuarentena domiciliar. También le contamos si el gobierno cuenta con autorización para gestionar $2 millones en deuda para atender el impacto del coronavirus. En medio de la crisis mundial por el coronavirus, expertos ambientalistas hablan de efectos positivos que está generando en el planeta el establecimiento de cuarentena y restricciones en la movilidad de las personas. Ya les contamos de qué se trata. Y en Estados Unidos, las autoridades anunciaron que 2 medicamentos ya existentes podrían servir para el tratamiento del COVID-19. Aseguran que se acelerará la evaluación de los fármacos para iniciar su aplicación. ACACU-DRL, la cooperativa que mejora tu vida, presenta los titulares de Noticiero Hechos. ACACU-DRL, alcanza tus sueños y mejora tu vida. Son las 8 de la noche con 2 minutos. Vamos a confirmar, o vamos a iniciar, mejor dicho, con esta información en desarrollo. Las autoridades del Gabinete de Salud Ampliado han confirmado nuevos casos de coronavirus. Uno de nuestros equipos se encuentra precisamente en el lugar en el que están dando una conferencia de prensa para que nos dé detalle de la procedencia de estas personas que dieron positivo al COVID-19, y de esta forma se llega entonces a 5 casos confirmados en El Salvador. Así es, establecemos contacto a esta hora con Enrique López, quien le está dando cobertura a esta conferencia del Gabinete Ampliado de Salud. Enrique, te saludamos. Así es, Manuel de Roxana, un gusto saludarle. Efectivamente, en este momento el Gabinete de Salud Ampliado del Gobierno de El Salvador se encuentra en conferencia de prensa y efectivamente han confirmado 2 casos más positivos del coronavirus. Pues estamos transmitiendo también a través de nuestra plataforma digital en Facebook para que usted pueda seguir de cerca las palabras de cada uno de los funcionarios. Según el viceministro de Operaciones de Salud, Francisco Alaví, sostiene que este día se realizaron 77 pruebas, 75 de estas resultaron negativas y 2 positivas. En este momento pues ya se confirman los 5 casos confirmados del COVID-19 en el país. Estos son un grupo de salvadoreños procedentes de Italia que hicieron escala en México y luego fueron identificados en el aeropuerto internacional. Fueron puestos en cuarentena y fue en ese lugar donde pues presentaron los síntomas y de inmediatamente fueron aislados. Se inició el protocolo, se le hicieron las pruebas respectivas y estas 2 personas que resultaron portadoras de este virus hacen el llamado a la población a seguir acatando las recomendaciones. Sobre todo ha dicho el viceministro Francisco Alaví que se siguen realizando las pruebas, pero no están enfocadas en la población en general, sino que están enfocadas en la población que está en cuarentena, porque ellos tienen algún tipo de riesgo de contacto o pueden presentar algún tipo de sintomatología, así es que de esta manera se están identificando. Pero las pruebas centinelas siempre se están llevando a cabo y pues en un futuro siempre seguirán dando algún tipo de resultado, pero las autoridades siempre se mantienen pendientes de cada uno de los casos o de las personas que están en cuarentena, y pues la investigación que están realizando hasta el momento ha dado este resultado de 2 personas más con el coronavirus. De igual manera, la comisionada presidencial Carolina Recinos hace el llamado a la población y indica que la cuarentena domiciliar decretada por el Ejecutivo está tomando sentido, es decir, que la población está quedándose en sus casas y que posteriormente vamos a ver
los beneficios o los resultados positivos de esta medida que ha sido implementada por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Sacar adelante con el cliente. Bien, ahí tenemos parte de la conferencia que está dando en este caso Carolina Recinos, la comisionada de Operaciones y Gabinete, hablando precisamente de lo que está ocurriendo con estos dos casos, los dos casos nuevos que se han confirmado. Recordemos y hagamos memoria de todos los casos que ha registrado El Salvador. El primero fue detectado una persona que ingresó por un punto ciego, luego 2 personas que venían de España y ahora la última información es estas 2 personas que venían de Italia. En total, 5 casos confirmados de coronavirus en El Salvador. Definitivamente es importante el que se esté realizando las pruebas centinela, como decía Enrique López, a las personas que están en la cuarentena. Es de recordar también lo que han dicho las autoridades de salud, que las personas que venían de lugares donde hay abundancia de casos se mantenían separados, Enrique, del resto de personas que llegaron de diferentes países y que están viviendo pues esta cuarentena en diferentes centros de retención. Esto es importante señalarlo porque de pronto los ciudadanos piensan que están todos juntos y es así donde dicen que los centros de retención se podrían convertir en focos de infección. Este es un dato que lo ha aclarado Francisco Alaví en diversas ocasiones y lo han aclarado también todos los que están envueltos en esta emergencia. Esto es correcto, Manuel. Efectivamente, estas personas ya se encuentran en un aislamiento y han sido segmentadas según el día que ellos ingresaron al país. Y esto es lo que ha dicho justamente el viceministro de Operaciones en Salud, que estas personas se están enfocando en la realización de las pruebas, mantienen un monitoreo constante de los síntomas que estas personas puedan presentar. Llaman a la calma a la población, que sigan acatando estas recomendaciones. Estamos empezando esta cuarentena domiciliar. Ellos hacen el llamado a que dejen que el gobierno pues haga su trabajo, mantienen bajo control a cada una de esas personas que se encuentran en la cuarentena en los diferentes centros de contención del país. Así es que, bueno, hasta el momento, bueno, ya terminó la conferencia, no hubo acceso a preguntas desde la prensa, solamente fue el anuncio que realizaron en esta noche de los 2 casos más de coronavirus en el país. Enrique, y para finalizar con este contacto, saber si mientras ellos hablaban de estos casos confirmados se conoció de edades, de cómo es su estado de salud en la actualidad, por ejemplo. Te comento, Rosana, que por el momento todos estos datos no fueron brindados por las autoridades, únicamente confirmaron los 2 casos positivos que se han dado a conocer este día. De lo que desconoce cuál es el estado de salud de estas personas, únicamente se indicó que permanecen bajo la vigilancia sanitaria, esperando pues que estas personas sigan con todos los cuidados que se están siendo sometidos las personas que han dado como positivos para el coronavirus, pero más detalles sobre cómo se encuentran estas personas, las edades, pues no fueron brindados por las autoridades. Antonio, me imagino que fue una conferencia solo para anunciar los 2 casos positivos de las pruebas que se han realizado en el transcurso de las últimas horas. No se han dado más datos, me imagino, respecto a toda la situación que rodea estos casos, si hubo personas que tuvieron contacto con ellos y que podrían estar también en proceso de observación médica para ver si podrían haber más casos relacionados a posibles contagios partiendo de estas personas que han dado positivo. Eso es correcto, Manuel. Eso es algo que indicó el viceministro de Operaciones, que ya se encuentran pensando cuál es su nexo epidemiológico. Si esas personas tuvieron algún tipo de contacto, al entrar al país o también en los diferentes centros de contención. Así que todos ellos están siendo aislados y según la información se vaya generando, sin duda las autoridades van a tomar cartas en el asunto y aplicarles la prueba para saber si son portadores del coronavirus o no. Pero por el momento, esta es información que se está generando. Próximamente o en las próximas horas o el día de mañana las autoridades van a dar respuesta al respecto. Pero sí aseguraron de que ya se está buscando este nexo epidemiológico. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Enrique López con esta información después de que el viceministro de Operaciones en el Comité de Salud Ampliado, o en el Gabinete, mejor dicho, de Salud Ampliado, han confirmado entonces este día que se han hecho 73 pruebas. De estas, 71 resultaron entonces negativas y 2 positivas. Son 2 salvadoreños que llegaron del exterior, específicamente de Italia, y de esta forma entonces en El Salvador ya se confirma a través de estas pruebas que son 5 los casos de COVID-19.
COVID-19. Y siempre sobre este tema contarles que el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, se presentó a la Asamblea Legislativa para solicitar $5.000 millones que se invertirán durante la emergencia del COVID-19. Los diputados decidieron que el monto a negociar sería el que solicitó el Ejecutivo la semana pasada por $2.000 millones y la suspensión de la ley de responsabilidad fiscal. Se ha concluido en la necesidad que el monto del financiamiento se incremente hasta por la suma de $5.000 millones. El titular de Hacienda justificó el aumento de $3.000 millones en la petición. Según Nelson Fuentes, buscaban no tener problemas de liquidez y de financiamiento de cara a la crisis que podría ocasionar el COVID-19. Pero los diputados decidieron no apoyar ese incremento, aunque sí la petición inicial de $2.000 millones, mediante algunos condicionamientos. Uno de ellos es que se cree un comité intersectorial que fiscalice y regule la ejecución de fondos. Un ente que pueda hacerle el planteamiento al Ejecutivo y el Ejecutivo lo traiga a esta Asamblea, y además de eso, en esta Asamblea, cada vez que se puedan erogar fondos, realmente se pueden aprobar con 56 votos. Y luego este equipo sigue supervisando que todo se vaya desarrollando bien. La propuesta del Ejecutivo es buscar el financiamiento mediante emisiones de títulos valores, contrataciones de préstamos o una combinación de ambos. El FMLN se inclina por la suscripción de deuda, dada la situación de los mercados internacionales, además de otros requerimientos para respaldar los préstamos. Que la emisión de títulos valores en este momento con la emergencia es el crédito más caro. La verdad, nosotros hemos recomendado, hemos dicho que lo más recomendable es buscar el crédito. Queremos asegurar en ese dictamen que incluya las transferencias directas a la familia salvadoreña. Queremos asegurar que ahí también quede considerado la mejora en los subsidios de energía eléctrica y de gas licuado para la familia salvadoreña. Los $2.000 millones serán invertidos en dos grandes rubros: atención de emergencia y la reactivación económica, aunque el ministro de Hacienda no detalló qué porcentaje se utilizará para cada uno. Todavía, digamos, dependerá de lo que la comisión y dictamine. Digamos, nosotros haremos las propuestas de cuántos son los recursos que se requieren y se irán aprobando conforme se vayan trayendo a la Asamblea. Ligado a los fondos está la suspensión durante 90 días de la ley de responsabilidad fiscal. Aprobar estos fondos de $2.000 millones, por supuesto que ya todos los requisitos que cumplía la ley de responsabilidad fiscal difícilmente podrán cumplirse, y por lo tanto es que hay que hacer una modificación, y esto es lo que se ha planteado por parte también del Ejecutivo. Los diputados ya tienen un acuerdo para aprobar ambas solicitudes y el análisis de las mismas continuará este martes. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. El diputado Rodolfo Parker propuso en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que a los funcionarios de Estado se les reduzca el 30% del salario y que el ahorro sea destinado a la atención de la emergencia por el coronavirus. Invito respetuosa y humildemente a ambos órganos de gobierno a que hagan también lo propio, para que no solo hablemos del diente al labio de unirnos con la suerte de nuestra gente, con su dolor. Hagámoslo. Yo pido que se considere formalmente la posibilidad inmediata de reducir en un 30% los salarios de todos los funcionarios públicos. Es una propuesta que la tomamos como eso, vamos a analizarla y ya veremos si al final la terminamos apoyando lo que planteó el diputado Parker del PDC. Bueno, yo esperaría pues que se haga una propuesta por parte de él, si es que así es, y que la Asamblea dictamine, ¿no? Y en medio de una cuarentena domiciliar, muchas dudas surgen sobre quienes podrían salir a la calle. Muchos temen ser detenidos por la policía o la Fuerza Armada. El fiscal general Raúl Melara explica que no se pueden llevar a nadie retenido a Bartolinas de la policía. Los diputados escucharon las explicaciones del fiscal general sobre las restricciones a la movilidad de los salvadoreños. Raúl Melara sostuvo que el Ministerio de Salud es quien decidirá quienes sean retenidos por incumplir la cuarentena domiciliar. Además, recalcó que los que irrespetaron el mandato no serán trasladados a Bartolinas, salvo que cometan un delito.
Ninguna de las retenciones que se está haciendo por el momento son en base a hechos delictivos que se estén cometiendo. Estas retenciones son exclusivamente para que el Ministerio de Salud pueda enviar a cuarentena o decidir sobre las personas, que como Fiscalía tenemos la potestad de procesar a todo aquel que siempre y cuando se le compruebe, porque esto es importante, hay que respetar el Estado de Derecho, hay que respetar el principio de legalidad, pero vamos a ser contundentes en aplicar la ley a aquellos que irrespeten el régimen de emergencia, que irrespeten las normas dictadas por autoridad competente y pongan en riesgo la salud de los salvadoreños. Pero los diputados presentaron dudas sobre este nuevo decreto ejecutivo. Argumenta que se tienen que pedir nuevas restricciones de movilidad al Congreso, porque corren el riesgo de caer en la ilegalidad. No se puede de alguna manera, tomando con base este decreto, llegar hasta ese nivel. Yo creo que aquí la policía se ha excedido, pero quiero decirles de que esa medida de venir y capturar a alguien y llevarlo a las Bartolinas significaba 63 votos. Y el decreto que hemos dado solo tiene 56. Algo así como lo que sucedió en Metapán, para eso están autorizados. No están autorizados para el tipo de cuarentena que mandó la domiciliar, que es básicamente un estado de sitio para todo el país. Como una persona que ahí estaba reclamando que fue a la farmacia y simplemente por el mal criterio de alguna autoridad fue retenido de una manera injustificada porque esa persona se estaba apegando a lo que algunos funcionarios manifestaron. Entonces, en esto, lo que importa y lo que es necesario es que las reglas sean claras. En teoría no deberíamos de haber sobrepasado los días que quedaban pendientes para los dos decretos, el de emergencia y el de la suspensión de algunas medidas puntuales de la Constitución. El gobierno ha utilizado 30 y tendrá que buscar que se prorrogue otros 15 días para evitar caer en un delito de parte del Ejecutivo de estar planteando algo. Pero recordemos que estamos en una emergencia y esa emergencia da potestad hasta cierto límite al presidente de la República. El fiscal general sostuvo que las consecuencias penales dependerá de las diligencias que presente la policía en cada caso. Melara dijo que no se buscará perseguir a alguien de manera indiscriminada. Todos los capturados que fueron llevados a una delegación policial ya se encuentran en centros de contención. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. La Fuerza Armada cuenta con más de 9.000 elementos en las calles para apoyar en el combate a la pandemia por coronavirus. El titular, René Francis Merino Monroy, habló sobre este tema. El ministro de la Defensa aclaró algunas dudas sobre las restricciones a la movilidad en medio de una cuarentena domiciliar decretada por el Ejecutivo. Francis Merino Monroy dijo que las personas tienen que comprobar las razones por las que se encuentran circulando. Sale alguien de trabajar y dice, bueno, me voy a llevar a mis compañeros de trabajo, que es lo normal en condiciones, valga la redundancia, en condiciones normales, que uno le da el famoso RAI a sus compañeros. Pues ahora eso está ya restringido. ¿Por qué? Porque solo debe ir una persona. Personas portaban ya una carta de su empleador en la cual hacía constar a la empresa para la cual trabaja, y eso nos permite a nosotros poder decir si esta persona efectivamente viene de trabajar. Hay más de 300 personas que fueron detenidas por violar la cuarentena domiciliar. Santa Ana y San Salvador encabezan la lista de retenciones. Habían 374 personas que están en cuarentena en los centros de contención. Es decir, esta cantidad de personas no acataron o no cumplieron la disposición de mantener esta cuarentena domiciliar completa. Un indicador también de la importancia que tiene para las autoridades el poner atención específicamente en estos dos municipios para evitar que el contagio sea mayor. El titular de la Defensa pidió a los partidos políticos ver hacia una sola ruta, salir de la pandemia. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y representantes del gobierno anunciaron nuevas medidas y sanciones que se implementarán a quienes no cumplan con las medidas de prevención.
Todos los trabajadores del sector privado de cuyas empresas estén autorizadas para realizar las labores deberán portar el carnet de identificación de su empresa más una carta que el empleador dé para autorización de su movilidad desde su casa hasta el sitio de trabajo. A través de este mecanismo se pretende llevar un mejor control sobre las personas que entran y salen de sus casas. En el caso de los que trabajan, la carta deberá estar firmada por el asesor jurídico de la empresa o el jefe de recursos humanos y también detallar el horario de la persona. En caso que no se cumpla, sostienen, serán trasladados a un centro de cuarentena. ¿Cuál es el contenido? El nombre de la empresa, la actividad de la empresa. Las autoridades van a ver ahí, me refiero a la policía, que si esta empresa está autorizada conforme al artículo 3, entonces la persona que le está enseñando la carta puede continuar. Argueta agregó que también habrá sanciones para quienes falsifiquen estas cartas y que incurrirán a delitos como falsedad ideológica y material. Asimismo, aseguró que también habrá castigos para el transporte colectivo, como el decomiso de las unidades y la suspensión del subsidio y líneas si no se cumplen con las disposiciones. Tenemos ya el conocimiento de casos donde hay empresarios que tienen autobuses nuevos, pero sacaron sus autobuses viejos para incumplir la norma. Y eso, sin duda alguna, va a tener muchísimas consecuencias, en este caso, para los autobuses. En el caso de las empresas, sostuvo que deberán establecer mecanismos de control para descartar que uno de los empleados o clientes presente síntomas del coronavirus. También reiteró que solo una persona puede ser la designada para realizar las compras a mercados o supermercados y que únicamente puede hacerlo 2 veces por semana. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Es momento de que vayamos a una pausa comercial, pero más adelante le vamos a contar cómo se sigue expandiendo el coronavirus por el mundo. Así es, volvemos en breve. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, Manuel, y amigos televidentes. Es momento de enlazarnos en este momento con Tatiana Funes. Ella se encuentra en la Asamblea Legislativa. Para este día fue convocada una sesión plenaria extraordinaria, siempre para hablar sobre la financiación del plan, para poder atender a esta emergencia por el COVID-19. Así es, Tatiana, vamos contigo. Cuéntanos cuál es el punto central de esta plenaria que fue convocada para esta noche por los diputados. Muy buenas noches, un gusto saludarles, y es que, como ustedes ya lo mencionaban, se ha convocado una sesión plenaria extraordinaria este día. Según lo publicado por el presidente del Congreso en redes sociales, esta plenaria extraordinaria es para aprobar un decreto que permita la compra de 300 respiradores artificiales y también medicamentos para atender la emergencia por COVID-19. Hace un par de minutos se podría decir que se ha iniciado con el trabajo acá en el Pleno, y por el momento se encuentran pasando lista de los diputados que están presentes para saber si hay quórum o no para pues establecer esta plenaria extraordinaria, la cual sería la número 8 con este punto único en la agenda. Aún estamos pendientes de conocer de dónde se obtendrán estos fondos para comprar estos 300 respiradores artificiales, y por supuesto estamos a la espera también que se deba convocar la Comisión de Hacienda, y es ahí donde se conocerá la solicitud que ha hecho el Ejecutivo, básicamente en horas de la tarde, ya que nosotros le dimos seguimiento también a la reunión de la Comisión de Hacienda este día, y hasta al menos las 5 de la tarde no se tenía conocimiento de esta solicitud, y ha sido en el transcurso ya de la tarde-noche que el Ejecutivo probablemente envió esta solicitud a la Asamblea Legislativa, compañeros. Así es, Tatiana. Bueno, definitivamente que estamos a la espera de la discusión y a la espera también de que se conozca el proyecto de compra de estos respiradores. Recordemos que el gobierno tiene
un plan en marcha y es el establecimiento de un hospital en la zona del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, y serían ahí quizá donde se van a ubicar todos estos respiradores que se está pues anunciando la compra en esta noche, en esta sesión plenaria extraordinaria. Como decía Tatiana, apenas se está pasando la lista de los diputados para ver si hay el quórum necesario para poder comenzar esta discusión y esta acción que forma parte de las medidas de emergencia para enfrentar la pandemia de coronavirus aquí en El Salvador. Claro, y es que recordemos que no hace menos de media hora conocimos como información en desarrollo que las autoridades ya confirmaron de 2 nuevos casos en el país. Estamos hablando entonces que ya son 5. El primer caso que se conoció fue de una persona que ingresó por un punto ciego a El Salvador. Los siguientes 2 casos fueron de salvadoreños procedentes de España, y ahora estos 2 nuevos casos se trata también de 2 salvadoreños procedentes de un país con un alto índice o alto porcentaje de casos de COVID en Europa. En este caso es Italia. Estas 2 personas que vinieron desde ese país europeo y que obviamente debido a las medidas que se tomaron de contención y de llevar a centros a los que viajaban, a los que venían en avión, pues estas personas entonces pudieron ser aisladas. No se conoce hasta el momento las edades ni más sobre estos casos, pero de esta manera entonces las autoridades ya confirman que son 5 los casos confirmados en el país, y por eso la importancia de acatar las medidas que se han estado anunciando. Así es, y esta cifra puede ir variando a medida que se vayan cumpliendo los plazos del plan o por lo menos los plazos de incubación que tiene este virus, el coronavirus, que comenzó allá en Wuhan, China, en finales de 2019 y que hoy pues nos tiene en estado de alerta. Ahí teníamos la información con Tatiana Funes desde la Asamblea Legislativa. Como decíamos, una plenaria que apenas está pasando la lista para conocer si se tiene el quórum para dar inicio a la discusión. También es importante conocer cómo ha evolucionado las estrategias de aislamiento o cuarentena que se han aplicado en el país para tratar de contener la expansión del coronavirus. Veamos. COVID-19 se ha caracterizado por ser un virus aparentemente inofensivo, silencioso, pero con alto nivel de propagación. El 31 de diciembre de 2019 comenzaron a circular noticias sobre su aparecimiento en la capital de la provincia de Hubei. Wuhan comenzó a resonar, pero nadie tomó en cuenta que la facilidad de viaje en el mundo actual le jugaría un revés a la población. Apenas una semana después de su aparición se confirmó que el virus era nuevo, aunque la sintomatología era similar a otras enfermedades y atacaba especialmente a personas de la tercera edad. Para el 22 de enero ya era una epidemia. En China se contabilizaban 546 casos, pocos en apariencia para un país que alberga el 19% de la población mundial. Pero para ese entonces, otros países como Tailandia, Australia, Japón, Corea del Norte e incluso Estados Unidos anunciaban sus primeros casos confirmados. Es decir, la propagación ya había comenzado. En solo 4 días, el virus ya lanzaba alarmas sobre su poder de expansión. Pasó de 546 casos a 3.614 y al menos 15 países comenzaron a registrar COVID-19. 5 días después se triplicaron los reportes del virus. El epicentro continuaba siendo Wuhan con más de 13.000 contagios, pero la lista de países incrementaba e ingresó a Italia. El primer paciente de ese país no viajó a China y eso despertó sospechas sobre el nivel de contagio que existía a escondidas. Estados Unidos reportaba en esa misma fecha 6 casos. 2 semanas después, el mundo recibía otra noticia. COVID-19 no solo atentaba con descontrolar el sistema de salud de unos cuantos países, sino a nivel global. Aunque China concentraba la mayor cantidad de casos, superando las 60.000 personas infectadas, los números aumentaron sin control en otras regiones. Hasta ese momento, Italia mantenía aún la calma con reportes confirmados de solo 3 casos. Estados Unidos 15 y España seguía en apariencia libre de contagios. Pero pocos días después, el continente europeo entendería por qué la Organización Mundial de la Salud decidió catalogarlo como pandemia. La cepa del COVID-19 puede tardar hasta 20 días en desarrollarse, pero mientras tanto, los contagios avanzan debido a los pocos síntomas que en algunos casos incluso no se han detectado, aunque las personas sean portadoras.
China redobló esfuerzos. Ya habían sometido a Hubei y otras provincias a estrictas normas de movilidad, pero para ese entonces estaban prácticamente congelados. Con más de 75.000 casos en el gigante asiático, el 20 de febrero Italia confirmó más contagios y la falta de prevención empezó a cobrar factura. De manera vertiginosa pasó de estar en la 19ª posición a colocarse muy cerca del número de contagios en China. El 5 de marzo todo se descontroló. El sistema de salud estaba colapsando y diariamente se propagaba sin que autoridades sanitarias pudieran hacer algo al respecto. Solo 3 días después, el país europeo estaba en segunda posición en números de contagios, superando las 8.900 personas infectadas. Las muertes para el 19 de marzo superaron el número de víctimas que se han registrado en China y el virus continúa en movimiento. Se ha llegado a reportar hasta 793 fallecidos en un solo día en Italia. A la fecha se confirman más de 6.000 muertes y los contagios ya superan las 64.000 personas. Estados Unidos actualmente se encuentra en la 3ª posición de contagios y amenaza con propagarse a toda velocidad tras reportar más de 43.000 contagios. Gobernantes a nivel global se han visto obligados a tomar medidas drásticas que incluso podrían cambiar la historia de muchos países. Y conozcamos en el siguiente informe cómo se ha extendido el COVID-19 a nivel mundial. Estos datos nos crearán un panorama de la evolución del virus. La estrategia de aislamiento o cuarentena como una de las principales medidas para reducir el contagio del coronavirus en El Salvador inició con la restricción en el aeropuerto internacional de ingresar a personas procedentes de países con alto índice de contagio, como China, Italia, España, entre otros. Pero los pacientes totalmente asintomáticos y se ha hecho un desabordaje controlado, así como el manejo oportuno por parte de los equipos de respuesta rápida que ya anteriormente hemos comentado. Muchos fueron trasladados a centros de cuarentena por 30 días. El 31 de enero fue suspendida la entrada de vuelos de China. El 25 de febrero, vuelos procedentes de Italia. El 9 de marzo, de Guatemala y otros de Europa. Hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional. El 11 de marzo se decreta el estado de emergencia y las restricciones de entrada al país se amplían a nivel nacional por fronteras marítimas, terrestres y aéreas. Las clases en centros educativos y universidades se suspenden por 21 días, pero se amplía a más tiempo. La estrategia de aislamiento y distanciamiento social avanzó como disposición del gobierno central. Oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. El 18 de marzo, tras conocerse oficialmente el primer caso de contagio de coronavirus que ingresó por un punto ciego en el municipio de Metapán, el gobierno ordena un cerco epidemiológico y bloquea rutas de entrada y salida en esa zona. Mientras, a nivel general, los centros de contención y las personas en cuarentena aumentan. Las medidas se extienden a empleados del sector público y privado, mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Se dispone que deben quedarse en casa. Las empresas y oficinas públicas deben evaluar algunas actividades que pueden hacerse desde el hogar, utilizando la tecnología o la conexión a Internet. Los espectáculos públicos, concentraciones de personas se prohíben. Todos estamos obligados por ley a quedarnos en nuestra casa. Ya no es un llamado a la conciencia, a la reflexión, pero evidentemente no funcionó. Y las disposiciones más recientes, el 21 de marzo, la cuarentena domiciliar a nivel nacional por 30 días, que establece restricciones para la libre circulación de la población. Este es un reporte de Luis Alberto López. Bien, son las 8 de la noche con 38 minutos y a esta hora vamos a establecer contacto con el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, quien se encuentra en la ciudad de Coral Gables, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Él pues se quedó allá luego que se cerró el aeropuerto, se cerraron también todos los planes pues de viaje en diferentes partes del mundo y desde allá está coordinando pues los esfuerzos que se están haciendo acá en El Salvador para pues enfrentar el problema del coronavirus en el municipio de Santa Tecla. Alcalde, buenas noches, un gusto poder contactar con usted. Cuéntenos, ¿qué viaje estaba usted desarrollando cuando se quedó pues fuera de El Salvador y ya no pudo regresar ante la emergencia? Buenas noches, alcalde. Buenas noches, un gusto estar con todos ustedes, a todos los salvadoreños que nos ven, especialmente a los hermanos tecleños.
Debe decirte que yo salí días antes de que se decretaran todas estas medidas, de que se cerrara el ingreso al país, que se generaran, más bien, la primera medida que fueron para ir a los albergues, a todos los que llegaban a El Salvador, pues me encontré en una misión oficial invitado por la OEA y por Casalco para conocer del tema de ventanillas únicas en México, tanto en la Ciudad de México como después en el estado de Colima, en la ciudad de Colima específicamente. Posteriormente atendí una invitación del alcalde de Coral Gables para pues manejar los temas de cooperación en materia de protección civil. Ellos nos están apoyando muchísimo a la alcaldía en esta materia y esperamos que pronto llegue unas donaciones de una ambulancia y un equipo de bomberos municipales que vamos a instalar para fortalecer nuestro sistema de prevención de desastres y nuestro sistema de protección civil. Sé que tenía una visita recíproca ya que él había llegado a El Salvador hacía poco. En eso fue que nos quedamos en el aire cuando se cierra el aeropuerto. Precisamente se cerró la noche antes de que yo volviera al país y nos hemos quedado acá varados. No hemos dejado de estar conectados con la alcaldía, como tú bien dijiste. Hemos estado coordinando todas las acciones que se han tomado, pero no es lo mismo, aunque se estuviera en el país, igual estaría en cuarentena en algún albergue, en algún hospital, pero no es lo mismo estar fuera que estar en su propio país, así esté en condiciones complicadas por estar en cuarentena. Alcalde, específicamente, ¿cuáles son entonces las medidas que se están tomando en el municipio? Bueno, Santa Tecla está cumpliendo con todo lo que le ha pedido el gobierno central a las municipalidades. Desde antes que saliera, como ya se había declarado una alerta amarilla, ya estaba fuera del país cuando se declaró la alerta amarilla, y de forma virtual sacamos un acuerdo de consejo para dotar de fondos a protección civil municipal. Fuimos tal vez el primer municipio que empezó a apoyar al gobierno central en esta materia. Empezamos con flyers, empezamos también dotando de mascarillas a todo nuestro personal, comprando alcohol gel, también lo distribuimos en el mercado. Posteriormente empezamos a medida que se fueron intensificando o aumentando las medidas, fuimos poniéndonos acorde de ellas. Tenemos la reducción de nuestro personal a un 50%, un poco menos del 50%, solo han quedado muy pocos operativos y muy pocos administrativos. Despachamos a todos los que tenían más de 60 años, a todos los que tenían una condición de salud que los volviera vulnerable, a todas las mujeres embarazadas. O sea, tomamos todas las medidas, inmediatamente fueron anunciadas por el gobierno, a excepción del CAM. Todas las demás áreas están reducidas a su mínima expresión. Sin embargo, los servicios de la alcaldía no se han detenido. En los mercados hemos también tomado las medidas correspondientes. La Policía Nacional Civil se encargó de indicarle a los vendedores de calle que tenían que retirarse. Nosotros hemos mantenido el control hacia el interior del mercado. De las 11 puertas hemos dejado 2 habilitadas y hemos colocado lavamanos públicos en estos lugares. Son portátiles, pero siempre los tenemos abastecidos de agua, de jabón y también con su alcohol gel. Por otro lado, para el manejo de los desechos pusimos el autocompactador en la parte exterior del mercado. Este es un sistema que evita tener que tirar la basura como es tradicional en cualquier lado al suelo, sino que esto ya maneja la basura de una manera mucho más higiénica y más responsable ambientalmente hablando. Estamos apoyando a la Posada Santa María, porque como se han cerrado las misas, a través de la limosna y las contribuciones que hacen los feligreses a la Iglesia Inmaculada Concepción, es que se dan el apoyo en la Posada Santa María, donde se dan desayunos, almuerzos, cenas, personas indigentes, personas de escasos recursos, y se habían quedado sin alimentos. Entonces, lo que hicimos fue, a través del Patronato Personal de Familia, la alcaldía y otros cooperantes, le estamos dotando de los insumos para que puedan seguir dando este servicio. Y así te puedo mencionar que el CAM está en todos lados patrullando, apoyando, haciendo conciencia, hemos perifoneado para que la gente se mantenga en casa. Estamos ayudando a la policía también a verificar quiénes van de compras y que no están buscando violar la cuarentena. La alcaldía de Santa Tecla se ha volcado a apoyar
en este sentido para que todos evitemos el contagio de coronavirus. Alcalde, una de las situaciones que se dio cuando todo el mundo se enteró acá de que usted estaba fuera del país era de que no había intentado regresar para no pasar por el proceso de cuarentena. ¿Usted ha buscado algún mecanismo para intentar regresar a El Salvador? ¿Se ha coordinado con la gente de Cancillería para ver si le dan la mano para poder regresar a El Salvador y obviamente pues pasar por el proceso de cuarentena? Mira, primero quiero descartar todas las noticias que se dieron de que yo había tratado de ingresar y que no me quise someter y que estuve en el aeropuerto y me devolví al país de donde venía porque no quise someterme a la cuarentena. Desde que salí de El Salvador no he puesto pie en el aeropuerto esperando las condiciones para poder retornar. Por supuesto que quiero estar en mi país y me someteré a las medidas. No puede ser que unos tengan un trato y otros un trato diferenciado. Así es que la idea es, si llego al país, si me lo permiten las autoridades, poder hacer la cuarentena como todos los demás, pero ya estaría en casa, ya estaría en mi país, ya estaría más cerca de mi familia, ya estaría más cerca de la ciudadanía a la cual me debo. Las autoridades nos han contactado, que se ha hablado con algunos funcionarios y les he pedido, miren, denos un salvoconducto a todos los salvadoreños, si no soy solo yo, habemos miles de personas que estamos en esta incertidumbre, no podemos volver a nuestro propio país. Guatemala, por ejemplo, sí está buscando repartir a su gente. Estados Unidos ha mandado aviones específicos para traer gente de otras partes del mundo para que retornen a su país. Honduras ha hecho lo mismo. Y no puede ser que a los salvadoreños se nos niegue llegar a nuestro propio país. Sabemos que está cerrado el aeropuerto por razones sanitarias, pero cuando uno quiere retornar a su país de forma legal, se ve imposibilitado por la situación en la que se encuentra y no todos tenemos condiciones para podernos sostener como quisieran, como podrían hacer los otros. Algunos están pasando situaciones bien difíciles y este servidor también pues se la está viendo de apagito, pero entendemos también que las medidas son para beneficio de todos nosotros para evitar contagios, pero creo yo que dar un espacio, un alivio para que la gente pueda retornar de forma legal al país y hacerse presente y cumplir con la cuarentena como ha sido solicitado por el gobierno es algo que debieran las autoridades de valorar. Muy bien, alcalde, le queremos agradecer por esta comunicación. Él se encuentra pues en Coral Gables, en el estado de la Florida. Y bueno, ahí escuchamos las explicaciones que el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, daba y también las acciones que se están coordinando desde allá sobre el trabajo municipal. Alcalde, pues le deseamos suerte y esperamos pronto verlo por aquí, por El Salvador. Así es, muchas gracias, alcalde, por atender. Muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Pamela, tú nos tienes información también, ¿no? Así es, y hay que comentarles también partes positivas de esta situación y es que vean el siguiente video. Al menos 2 venados se vieron recorriendo pues la colonia Palmira, aprovechando la soledad en los alrededores. Al parecer pues ellos decidieron dar un paseo y llegar hasta este lugar. Vean ustedes, este video fue captado por un ciudadano quien pues cumple, ¿verdad?, con lo que las autoridades nos han dicho y se ha quedado en casa. Así que ahí estamos viendo los animalitos pues también salen. Y esto no solamente está sucediendo acá en El Salvador, sino que a nivel mundial. Como les decía, esto es a nivel mundial debido a la emergencia por el COVID-19. Se reportan cambios no solamente en la vida de la población humana, se han documentado un giro en el comportamiento de la fauna. Así que vamos a conocer un poco más en el siguiente informe. La estrategia de cuarentena domiciliar, restringir la movilidad humana de vehículos, aviones, de pasajeros, reducir la actividad de la industria, entre otras disposiciones para lograr contener la expansión del coronavirus, también ha tenido un efecto positivo en el planeta, en la naturaleza. Está reduciendo la contaminación. En China, según imágenes desde el espacio, se nota la reducción de gases contaminantes, también visibles en países europeos. Incluso en Venecia, Italia, se ha viralizado la imagen de las aguas de antes de la pandemia que estaban contaminadas y ahora se ven más limpias y hasta peces a simple vista. Estos son efectos secundarios derivados de esta crisis generada por el COVID-19. Una cosa interesante es que se ha reportado en muchas partes que la contaminación ha bajado. Sabemos nosotros que los gases de efecto invernadero se han reducido
Esto nos debe llevar a reflexionar y ojalá aprendamos que el trato que nosotros tenemos con la naturaleza no es el adecuado. Tenemos que reflexionar que es importante dedicarle esfuerzo y recursos a no seguir destruyendo el planeta. Entonces nosotros debemos entender que esto está sucediendo por algo y no cuesta darse cuenta que tiene que ver con los daños que nosotros estamos ocasionando a los ecosistemas. En términos generales, podemos decir que al reducirse toda esta cantidad de vehículos que están circulando, no solo aquí, sino que hay más o menos 1.000 millones de personas en el planeta entero, hemos reducido el uso del vehículo porque obviamente se ha reducido tal vez un 80, 90 o más por ciento la movilización vehicular en estos países. Por consecuencia, creo que esas emisiones de gases de efecto invernadero están propiciando un mejor ambiente, un mejor aire, un mejor ambiente. Lamentablemente, la naturaleza nos tiene que dar un golpe de esta dimensión planetaria para que entendamos que el modelo actual es un modelo insostenible, es un modelo que no lo podemos continuar reproduciendo. En El Salvador también se perciben mejoras en cuanto a la calidad del aire. La cuarentena domiciliar, reducción del tráfico vehicular, suspensión de quemas agrícolas, disminución de la actividad industrial, entre otras medidas, se ha reflejado en el medio ambiente. El cambio climático está ayudando a esto. Ojalá aprendamos nosotros la lección de tener una relación más armónica con la madre tierra. Es la reducción de estos efectos sobre el bosque, sobre la agricultura, y estamos pudiendo ver también que algunas industrias han parado, en el caso de Guatemala, que son las industrias del café, y esto ha reducido también las emisiones, en este caso de desechos líquidos, hacia la red hídrica. Eso lo hemos podido ver producto de esta situación. Esos son los primeros, digámosle, elementos que podemos encontrar. Todavía no hay estudios. Lo que estamos encontrando es una reducción enorme de la actividad humana sobre la presión que tenemos sobre el planeta. Por consecuencia, el planeta nos está haciendo un llamado a revisar cómo tenemos nuestros modelos de consumo. La crisis no ha pasado para los seres humanos, aunque la naturaleza, el planeta, está respirando, descansando de las presiones de la contaminación. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Continuamos con más de Noticiero Hechos y saludamos también a la población que nos acompaña a través de nuestra transmisión simultánea, a través de la señal de Canal 11. Gracias por estar con nosotros. A esta hora les contamos que 450 cuadras en el centro de San Salvador fueron sanitizadas como parte de las medidas para prevenir la expansión del coronavirus en territorio salvadoreño, al igual que plazas y ejes preferenciales. Las barredoras que recorrieron el centro capitalino tienen capacidad para 270 litros de agua. Como ustedes saben, uno de los servicios imprescindibles que no podemos detener es el de la recolección de desechos sólidos. Y ahora también nuestro equipo de desechos sólidos, en combinación con otros equipos de la alcaldía, como el de Parque, Plaza y Zonas Verdes, como el de recuperación de espacios públicos, como el de promoción de la salud, andan trabajando en la sanitización a manera de no solo mantener limpios, sino que también esparcir los químicos que ayudan a prevenir o a contener el COVID-19. Y en el mercado central, la PNC verifica los puntos de acceso autorizados para que las personas realicen sus compras, siempre cumpliendo con las medidas de prevención del COVID-19. Autoridades de la Policía Nacional Civil continúan verificando que comerciantes y usuarios del mercado central acaten las medidas impuestas por el gobierno para prevenir posibles contagios de COVID-19. El acceso es limitado. Las personas pueden ingresar al mercado únicamente por el pasaje a costa, con vehículo sobre la 7ª Avenida Norte. Pues tuve que caminar, sí, pero la verdad que vale la pena siempre por el resguardo de todos. De Montserrat, entonces tomo las 5 y me bajo acá en el bulevar y he entrado, y la verdad pues a mí por donde yo hago mis compras, mi recorrido, pues está accesible. Por su parte, los comerciantes dicen estar de acuerdo con las medidas de prevención. Sin embargo, esta situación les ha dejado pérdidas cuantiosas. La gran vuelta que se va a dar para entrar al edificio. Todos necesitamos del mercado, tenemos que venir, ¿verdad? Y así como está cerrado, cuesta.
Algunos de ellos han tenido dificultades para sacar sus productos de los puestos que se encuentran en zonas no permitidas. Otros optaron por regalar sus productos. Bueno, yo iba pasando y de repente me dice, tome para eso al señor. Porque el mercado ellos dijeron de que no querían ventas. Según las órdenes del presidente, se permite que una persona por familia salga a realizar sus compras. Sin embargo, algunas personas siguen transitando acompañadas, aumentando el riesgo de contagio en estos lugares. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y ante la emergencia que vivimos por el coronavirus, siguen apareciendo personas de buen corazón. Estas impulsan iniciativas que buscan frenar el número de contagios. El periodista Julio Guevara viajó hasta San Rafael Cedros, en Cuscatlán, para conocer a un habitante digno de imitar. Conozcamos. El sonido de una máquina de coser se apoderó de este lugar. El responsable es Alfonso, un habitante del cantón Soledad, ubicado en San Rafael Cedros, Cuscatlán. Mire qué bonita acción. Ante la emergencia que vive el país y el mundo por el coronavirus, Alfonso decidió invertir y elaborar mascarillas para regalárselas a los habitantes de este cantón. Porque considero que es una acción que puede beneficiar a la persona. Primero porque estamos lejos de la ciudad, una zona rural en donde los recursos son escasos y ante la carencia del recurso en las tiendas, entonces de una forma práctica, si yo lo puedo hacer, ¿por qué no ayudar? Al terminar su jornada frente a la máquina de coser, de inmediato recorre la zona, buscando a personas de la tercera edad, embarazadas y a sus vecinos que padecen enfermedades crónicas. Ellos son los beneficiados. Bueno, yo pienso que para protegernos, ¿verdad? Porque como todas las noticias estamos escuchando de que hay que usar la mascarilla. Un trabajo bien diseñado y no crean que son simples mascarillas de tela. Obviamente, para esta confección se requiere inversión, pero por amor al prójimo, Alfonso decidió costear todo de su propia bolsa. Y para que las mascarillas sean efectivas, aparte de tela, para la elaboración, utiliza un material que sirve de filtro, que es el que le permite tener la absorción necesaria que le hace este tipo de cosas. Miren, está adherida a la tela y es resistente, es lavable. ¿Cuál es ese proceso para poderla limpiar? El proceso es sencillo. Después que yo la uso un día, pongo a hervir un poco de agua, la introduzco y la dejo unos 2 minutos y lista ya para ser vuelta a usar. Los vecinos de este hombre están agradecidos. La mayoría asegura que por ser de escasos recursos no pueden adquirir tapabocas, como también les llaman. Pues me parece bien porque nos protegemos bien de nuestra salud, para que no las defensas no lo lleguen tan... seamos defendidos, pues. Por el momento, Alfonso ya repartió cerca de 100 mascarillas y promete seguir elaborando más, consciente que ante la emergencia que se vive por el coronavirus, la sociedad debe estar unida. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Tenemos información actualizada. Esta información viene desde Guatemala sobre la situación por el COVID-19 y las acciones implementadas por el gobierno de ese país. La periodista Ligia Toledo nos tiene el reporte. Buenas noches, adelante. Gracias, compañeros de RNA. Precisamente en Guatemala hoy es el segundo día de toque de queda. Ayer entró en vigencia el decreto 6/2020, en donde el presidente de la República junto a su gabinete de gobierno ha limitado la
promoción de la ciudadanía guatemalteca de 4 de la tarde a 4 de la mañana, y esta medida estará vigente durante al menos 8 días y el fin es prevenir más contagios de COVID-19. Durante el primer día de toque de queda, la Policía Nacional Civil reportó al menos 900 capturas de guatemaltecos que no hicieron caso a esta restricción. A esta hora ya se están realizando distintas rondas para verificar que esta medida se cumpla. Hoy también el presidente Alejandro Yamatei ha confirmado el caso número 20 de COVID-19 en nuestro país. Se trata de una mujer de 27 años que ingresó a Guatemala el pasado 11 de marzo. Ella es de nacionalidad inglesa, estaba realizando cuarentena y presentó síntomas de COVID-19. Al realizarse la prueba salió positivo. Hay 20 casos ya a 10 días de haber confirmado el primer caso en Guatemala. Uno de ellos ya falleció. Están siendo tratadas en el Hospital Nacional de Especialización en Villanueva y se espera que más tarde sean trasladadas a otro centro asistencial que fue construido prácticamente en tiempo récord, que está ubicado en la ciudad de Guatemala. También es de mencionar que se continúan con los vuelos de personas deportadas. Hoy se recibieron 83 guatemaltecos que retornaron vía aérea desde Estados Unidos, y al momento de realizarle las pruebas de COVID-19, o más bien verificar que no tenían ningún síntoma, 2 personas sí resultaron que tenían fiebre. Es por ello que fueron trasladadas al Hospital Nacional de Villanueva. Es así como nosotros estamos informando desde Guatemala para la RNA. Gracias a Ligia Toledo por el reporte desde Guatemala. También tenemos información desde Honduras a cargo del periodista César Euseda. César, te escuchamos. Bien, muchas gracias, compañeros y compañeras de la red de noticias Alba Visión. Desde Tegucigalpa, Honduras, quien les habla, César Euseda. Y es que en los últimos minutos las autoridades de salud han confirmado 3 nuevos casos que se suman a los 27 anteriores, para un total de 30 casos confirmados de personas contagiadas con COVID-19. Estamos hablando de una persona del sexo masculino de 46 años que se ha registrado en el departamento de la Unión Lempira. De igual forma, otra mujer de 50 años confirmada aquí en el Distrito Central, y otra mujer de 38 años también confirmada aquí de contagio de coronavirus en el Distrito Central. A la fecha, 30 personas confirmadas por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud. Estamos hablando de una persona confirmada en el departamento de Colón, otra en el departamento de Atlántida, 9 en el departamento de Cortés, 1 en el departamento de Lempira, 2 en Choluteca y 16 personas confirmadas aquí en Francisco Morazán. Para un total de 30, una situación bastante alarmante la que se presenta en nuestro país. Ya 30 personas confirmadas. Hace algunos instantes las autoridades de salud han confirmado esta información, por lo que se intensificarán las medidas, las acciones, y como les habíamos mencionado la semana pasada, en un toque de queda absoluto se mantiene hasta el día domingo 29 de marzo. Estas son las acciones que se registran aquí en nuestro país, Honduras, en torno al contagio de COVID-19. Desde Tegucigalpa, Honduras, quien les habla, César Euseda. Continuamos con ustedes en la red de noticias Alba Visión. Gracias por tu reporte. Y actualmente no hay medicamentos aprobados para tratar a enfermos con el COVID-19, preocupando a profesionales médicos en todo el mundo. El gobierno de Estados Unidos anunció que se están evaluando posibles terapias que podrían salvar las vidas de los infectados por el coronavirus. El mundo entero está trabajando para encontrar una cura para el COVID-19 lo más pronto posible. Mientras tanto, cada día aumenta el número de infectados y muertos por el nuevo coronavirus. El presidente Trump y el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Stephen Hahn, anunciaron que 2 medicamentos ya existentes podrían servir para el tratamiento de COVID-19. Se trata del Remdesivir, desarrollado inicialmente para tratar el ébola, pero que no fue efectivo contra esa enfermedad y que se aplica por vía intravenosa. La otra medicina es la cloroquina, que se administra oralmente y se usa para la prevención y tratamiento de la malaria desde 1944. Necesitamos asegurarnos de que la ola de nuevos tratamientos lleven al medicamento correcto, al paciente correcto, en la dosis correcta, en el momento correcto. Hahn dijo que se acelerará la evaluación y aprobación de estos medicamentos antivíricos para tratar el nuevo coronavirus, pero el uso experimental del Remdesivir parece prometedor. Se cree que puede bloquear la reproducción del virus en el cuerpo.
El primer caso registrado en Estados Unidos en enero, un hombre de 35 años en Seattle, fue inyectado con el medicamento y su condición clínica mejoró al día siguiente, según detalla la revista científica The New England Journal of Medicine. El paciente se recuperó. Un primer ensayo controlado en el país comenzó en febrero en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. El primer voluntario fue a un pasajero del crucero Diamond Princess que estuvo en cuarentena en Japón. Esa persona se recuperó y fue dada de alta el 18 de marzo, tras 30 días en el centro médico, que no quiso darle a La Voz de América más detalles sobre el tratamiento del paciente. Estamos trabajando a través de diferentes mecanismos para poner los medicamentos en manos de proveedores y pacientes. Expertos médicos dicen que aún es muy temprano para saber si estas drogas son efectivas para el tratamiento de COVID-19. Se esperan los primeros resultados oficiales del ensayo clínico del Remdesivir para fines de abril. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Vamos al final de esta entrega de Noticiero Hechos. Gracias por su sintonía. Hasta mañana. Que descansen.